Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias señores por visitar nuestra página en YouTube Doc Pies TV, nuestro Twitter y nuestro Facebook también. Señores, hoy les tengo un tema sumamente interesante y vamos a hablar de las infecciones. Recuerden que nosotros los médicos tenemos día tras día que lidiar con infecciones muy difíciles y que las bacterias cada vez se ponen más resistentes a las herramientas que nosotros utilizamos, que son los antibióticos. Los antibióticos los utilizamos de diferentes maneras, los utilizamos de manera tópica, de manera oral, de manera intramuscular y endovenosa para infecciones muy difíciles. Cuando trabajamos con los pies de los diabéticos y también cuando trabajamos con infecciones que son en los huesos. Señores, las infecciones pueden ser superficiales, es decir, en la piel, pueden ser en el tejido subcutáneo, en el músculo, tendones, ligamentos y articulaciones, pero también pueden llegar a penetrar hasta el hueso, hasta la médula del hueso. Cuando una bacteria hace una penetración a la médula del hueso, entonces nosotros llamamos a esto una osteomielitis. Y una osteomielitis pues es muy difícil de curar porque aquí llegan muy poca cantidad de antibiótico. La concentración de antibiótico que nosotros necesitamos para matar esa bacteria dentro del hueso pues se hace un poquito difícil de lograr, principalmente en personas que tienen problemas circulatorios o problemas metabólicos. Cuando nosotros tenemos una infección en el hueso y estamos viendo que esa infección se prolonga en el tiempo por más de 6 meses, nosotros hablamos de una osteomielitis crónica o una infección en el hueso crónica. Si es antes de 6 meses que ha estado la infección dentro del hueso, nosotros decimos que es una osteomielitis aguda o una infección aguda dentro del hueso. Entonces, hay tratamientos diferentes. Cuando las osteomielitis pues son agudas, pues los tratamientos no son tan prolongados y las intervenciones quirúrgicas no son tan agresivas. Las osteomielitis agudas o las osteomielitis que tienen menos de 6 meses son curables, no con facilidad, pero son curables. Podemos manejarlas con antibióticos, como le dije, antibióticos endovenosos, antibióticos en el área, que a veces nosotros de una manera muy inteligente colocamos ahí unas especies de vesículas que van liberando poco a poco una gran cantidad de antibióticos. Entonces, cuando tú tienes una infección dentro del hueso, tú puedes también debridar el hueso, tú puedes sacar ese hueso infectado, ese hueso que la bacteria ha ido destruyendo y puede ayudar entonces a eliminar la infección. Estas infecciones en el hueso se pueden presentar en diferentes tipos de personas. Cuando usted tiene una herida y ha dejado esa herida infectada por mucho tiempo, es posible que la bacteria pueda llegar al hueso, alojarse ahí y crecer ahí. El problema de las osteomielitis crónicas o las infecciones crónicas del hueso es que nosotros las consideramos prácticamente incurables. Si han pasado más de 6 meses y usted ha tenido una infección dentro del hueso, es posible que nosotros ya no la podamos curar. Las bacterias se apoderan completamente del hueso, ahí crecen, se reproducen, a veces se encapsulan, se meten en lugares en donde los antibióticos son impenetrables y eso hace este tipo de infección incurable. Por eso nosotros como cirujanos lo que hacemos es eliminar ese hueso que ya ha estado infectado. Y en el caso de hoy, el caso que vamos a presentar hoy, es una osteomielitis crónica en un paciente que no sufre de diabetes. Los pacientes diabéticos se ven mucho más frecuentemente, se ven mucho más fácilmente infecciones dentro del hueso. En pacientes que tienen problemas neurológicos periféricos, como por ejemplo neuropatías de tipo deficiencia de vitamina B, de tipo alcohólica, de tipo infecciones virales que pueden producir también neuropatías. Podemos ver infecciones dentro de los huesos, pero en el caso que nos concierne hoy es un caso muy especial porque es una persona que ha tenido esta infección dentro del hueso por más de 20 años. Imaginen ustedes una persona con una herida en el pie por más de 20 años.
lo difícil que ha sido la vida para este paciente, lo difícil que ha sido la vida para esta persona. En el próximo segmento, señores, continuaremos hablando de este interesantísimo tema. Señores, continuamos con el doctor de los pies. Recuerde que estamos hablando de infecciones difíciles, estamos hablando de infecciones dentro del hueso. Y a esas infecciones dentro del hueso le llamamos osteomielitis. Las osteomielitis pueden ser agudas si tienen menos de 6 meses. Y las osteomielitis pueden ser crónicas si tienen más de 6 meses. Cuando las infecciones son crónicas o se cronifican o tienen mucho tiempo dentro del hueso, nosotros las consideramos incurables y las podemos considerar también como si fuera un cáncer. Es decir, el cáncer, muchas células cancerosas son incurables y también las osteomielitis crónicas pues lo son. Por eso nosotros utilizamos técnicas quirúrgicas eliminando el hueso o la parte del hueso que ha sido necrosada o que ha sido invadida por esta bacteria. La bacteria se mete en el hueso, ahí pues entonces empieza a proliferar, crea una especie de casita dentro del hueso y las bacterias pues llega un momento en que empiezan a necrosarlo, empiezan a destruirlo, empiezan a debilitar ese hueso. Y no solamente eso, sino que se meten dentro de la circulación o de la microcirculación y pueden llegar hacia cualquier parte de su cuerpo. Es decir, una bacteria que se aloja dentro del hueso por más de 6 meses podría pues llegar a cualquier parte del cuerpo suyo e invadir otras estructuras óseas, otras estructuras ligamentosas e inclusive podría llegar hasta el cerebro. Por eso las osteomielitis crónicas nosotros debemos tratarlas con agresividad. Tenemos pacientes, tenemos personas que han tenido una infección dentro del hueso y que han pensado que se ha curado. Se cierra la herida, ya no se inflama más y a los 10, 15 años pues encontramos que la herida vuelve y se abre de nuevo, empieza a supurar pus, empieza a supurar secreciones y entonces ahí nosotros sabemos ya que estamos enfrente de una osteomielitis crónica. Y la mejor manera de curar esta osteomielitis es eliminando ese hueso infectado, eliminando ese hueso pues que ha quedado ahí, que se ha debilitado, en donde ha crecido y ha proliferado esa bacteria. Nosotros como cirujanos, pues hoy tenemos un caso sumamente interesante en donde una persona ha tenido una osteomielitis o una infección dentro del hueso por casi 20 años, una herida muy dolorosa, muy difícil de curar, en la cual él ha utilizado montones de apósitos y nosotros finalmente hicimos el diagnóstico de una osteomielitis crónica y con un instrumento especial fuimos sacando ese hueso, fuimos sacando esas estructuras que estaban infectadas por esa bacteria y finalmente logramos la curación. No obstante, aquí estamos seguros que eliminamos lo que es el hueso infectado. Nosotros continuamos con una secuencia de antibióticos, cultivos con antibiogramas para identificar el microorganismo y ver a qué antibiótico es sensible, porque ustedes recuerdan que al principio del programa les hablé que cada día las bacterias se hacen mucho más resistentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo mal utilizamos, no utilizamos de una manera adecuada los antibióticos, las dosis, el tiempo que debemos usarlo y las bacterias se van haciendo poquito a poco más fuertes, más resistentes, hasta que llega un momento en que usted le da el antibiótico y la bacteria no muere. Señores, en el próximo segmento tendremos esta interesantísima entrevista con nuestro invitado de hoy. Recuerden que hoy estamos hablando de las infecciones dentro del hueso y cuando hay una infección dentro del hueso nosotros le llamamos a esto una osteomielitis, una osteitis, una periostitis y que las infecciones dependiendo del tiempo que han estado dentro del hueso nosotros las clasificamos en agudas y en crónicas. Las osteomielitis agudas nosotros las tratamos con antibióticos y debridamos el área. Ahora las osteomielitis crónicas son consideradas técnicamente incurables, es decir, una infección dentro del hueso que ha sobrepasado los 6 meses es considerada en medicina como una infección prácticamente incurable.
Nosotros hoy pues estamos aquí con nuestro amigo Manuel. Manuel es un paciente que nosotros hemos trabajado con él durante un tiempo, pero yo quiero que Manuel explique qué fue lo que sucedió, Manuel. ¿Cómo tú te hiciste esa herida? Era un día cualquiera, de 1989-90. Yo era gerente de mantenimiento de los hoteles del estado. Permanecí en Samaná. Por el exceso de trabajo se me hicieron unas callosidades. Ya me molestaban, me caía al caminar. Y opté por regresar a Santo Domingo, donde por referencia me enviaron desde el Señor. Ok. Comenzó, me debilitó. Primero comenzó como con una callosidad. Una callosidad. Una callosidad dolorosa, como unos clavitos dolorosos. Unos clavitos dolorosos. Ok. Procedí allá, me anestesiaba superficialmente y comenzó con el bisturí, pero el bisturí se le desvió. Ok. Y se produjo una herida. Una herida. Entiendo. Profunda. Él no logró, nunca lo logró. Esa herida nunca logró cerrar. Cerrar, nunca. Desde nunca, ahí en nunca, adelante jamás cerró esa herida. 23 años. Entonces tú estuviste penando con esa herida 23 años. Muy 23 dolorosa esa muy herida. dolorosa esa herida. Manuel. De todo. ¿Y qué tratamientos llevaste durante todos esos años? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Todo lo que me decían, el tratamiento ambulatorio. Que tómate de esto, que tómate de esto, que ponte esto, que quítate de esto. Sufrí un promedio de 20 quemadas químicas. Porque te indicaban químicos y cosas, un aceite de que sé yo cuánto, sí, ponte aquello. eso. Pero cuéntame algunos de los remedios caseros que tú te pusiste, aunque sean medios raros, Ay. para que la gente aprenda. Ah, mire, ¿cómo se llama la margarita? Que estuvo muy de moda ahora. Ajá. La margarita, una margarina, tú dices. No, margarita, que tiene otro nombre. Ok. ¿Te pusiste gas? Creolina. Creolina te pusiste. Aceite quemado. El aceite quemado no lo usé porque le cogí No, miedo. le cogiste miedo al aceite Le cogí quemado. miedo al aceite quemado. Hierba, ¿cuál hierba usaste? Malagueta. Malagueta no, la otra, el clavito dulce. Clavito dulce. Machacado con laurel. Con el laurel. Mala madre. La mala madre de la pusiste ahí. Sí, la mala madre me la espremía con el clavito. Ajá. Hacía muchas toronditas de ese y me la ponía en te la pegaba ahí. En el pie. Nada. Navegué 2 años. Yo tenía, era gerente de una compañera que tenía unos barcos. Ok. Ahí te fuiste al mar con tu herida. Fui al mar y salía de Barahona hasta la isla Beata, rodando el pie en el agua. Cuando llegaba allá se ponía feliz, como una tallota así, andando. Sí, el agua de mar también le pusiste tratamiento de agua de mar. No, que entrate en la sentina del barco. Ahí iba yo para la sentina del barco. Lo que ahí se fue que cogía pseudomonas, todos los virus malos los pesqué ahí en el barco. Y la herida entonces creciendo. La herida más dolorosa. Un día me lloraba, otro día qué sé yo qué, otro día qué sé yo cuándo. Nunca me dio tregua. Pero ya entonces, en ese entonces ya yo le perdí fe al pie a todo. Cuéntame de médicos que visitaste. Ay. Háblame de eso. Hubo uno que me dijo, solamente Dios te cura. Y yo, precisamente, doctor, vengo de usted porque Dios está ocupado ahora. Claro, y me mandó donde ti. Sí, el doctor de César Frey, porque charlábamos bastante. Y el fenómeno de la podología, el señor Ortiz. Ok, también fuiste el fenómeno de la podología. Ese fue el primero. Oh, ok, ahí fue que empezó la situación. Y dime de otros médicos, cirujanos, ¿fuiste donde cirujanos? Hubo uno en la clínica Alcántara y González, no recuerdo su nombre, no fue en la década, ya finalizando el 90. Ellos inventaban muchísimo conmigo, me debridaban todos los días. Todos los días debridaban, te ponían apósitos. Todos. Y el pie por la mañana amanecía como finito y después en la tarde se te inflamaba. Se me inflamaba. Y tú preguntabas qué estaba pasando, esa era tu pregunta. No podía dormir con el pie encima de la cama. Tenía que permanecer con el pie debajo, colgando. Porque si lo ponía encima de la cama te dolía. Es interesante lo que Manuel define, porque esta es una de las situaciones que se ven muchas veces en personas que tienen una infección dentro del hueso, una infección que se cronifica. Es la utilización inadecuada de cremas, la utilización inadecuada de apósitos,
la utilización inadecuada de tratamientos caseros que muchas veces jamás van a penetrar dentro del hueso para eliminar ninguna infección. Señores, lo mejor es ir donde un médico, lo mejor es ir donde un experto para que les ayude con estas heridas que son muy difíciles. No vayan ustedes a pensar que estas son cosas fáciles que se le presentan a los médicos. A veces uno mismo se siente frustrado de no poder ayudar a una persona. La verdad es que todos los médicos queremos ayudar a nuestros pacientes, pero a veces no tenemos las herramientas, otras veces no tenemos los conocimientos suficientes, otras veces no hemos hecho una historia clínica exhaustiva para darnos cuenta a qué nos estamos enfrentando. Y entonces tenemos personas como Manuel que han estado año tras año inventando cosas y lo que han hecho es empeorar esa herida, empeorar esas infecciones. Cuando Manuel llega donde nosotros, ya llega con muy poco ánimo. ¿Recuerdas, Manuel, cuando llegaste a nosotros? La frase famosa que tú mismo dijiste, doctor, yo vine de usted ya porque para no dejarlo pasar. Así fue que tú me dijiste, Manuel. Cuando nos desafiamos, usted me dijo. ¿Qué fue lo que yo le dije? Que yo tenía que arriesgarme porque usted se iba a arriesgar su profesión y yo tenía que arriesgarme con mi pie. Yo, dele para allá, doctor. Esa fue yo le dije, Manuel, esa herida se va a curar. Esa herida se va a curar, Manuel. No te pongas así. Manuel llegó muy deprimido, muy triste, es decir, tú con muy pocas esperanzas. Porque nunca ya tuvo esperanza de nada. Tú nunca tuviste esperanza de que eso se iba a curar. Manuel se llenó de confianza cuando empezó a conversar con nosotros. ¿Y qué pasó ahí cuando llegaron a nosotros, Manuel? Eso fue, lo primero fue al quirófano, Manuel? Sí, reviví completamente. Cuéntame sobre tu experiencia en el quirófano. ¿Cómo te sentiste? Yo me entregué en cuerpo y alma a usted, doctor. Sí. A Dios, que yo fue quien me llevó y a usted. Sí. Pero cuando usted me dijo esto no te va a doler y esa anestesia penetrando que me ubicó el tobillo, la parte de adelante, la parte de Dios, se fue. Y yo vi la sierra, yo que estoy, mire, esos brazos tengo cúbitos radio, me sacaron huesos de la pérdida, de todo así. Yo era especialista en la tierra. Y cuando yo veo que usted coge su sierra, ahí lo que estamos haciendo era un debridaje del hueso. Nosotros primero identificamos la parte del hueso que estaba infectada, lo identificamos con un side scan, vimos exactamente cuál era la parte que estaba afectada y penetramos con un instrumento bien fino de unos milímetros solamente, y con ese instrumento nosotros sacamos todo ese hueso infectado con mucha delicadeza, con mucho cuidado, para no dañar el tejido que estaba bueno, el tejido que estaba viable. El cirujano tiene que actuar con mucha delicadeza, porque si tú eliminas poco tejido, se va a quedar la bacteria ahí dentro. Si eliminas mucho tejido, pues entonces te lo va a llevar todo. Me hubiese tenido que llevar el dedo, me hubiese tenido que llevar parte del pie. Entonces, el cirujano tiene que saber muy bien dónde va a penetrar. Y recuerdas tú, Manuel, que te expresé eso, te dije, sí. Tu dedo se va a quedar ahí, se va a quedar tu ahí. pie también se va a quedar ahí. Nunca lo creí, ni nadie, las personas que me conocían. Ya yo no tenía nombre, ellos me decían el hombre del pie. El hombre del pie que te decían. Sí, ya yo no tenía Manuel Martínez, no, el hombre del pie. Y todavía tú estás con tu pie y no te han cortado el pie. Porque esa es la idea. La idea es, pues, las heridas que no se curan, las heridas que son difíciles de curar, al final, pues, amputar esa pierna, amputar ese pie. Iba a ingresar, este debe ser el número 11, de acuerdo a un ortopeda, amigo mío, que me dijo que sí iba a ser la número 11 por culpa del señor, el primero que yo visité. Entiendo. Mira, Manuel, después nosotros ahí tomamos esa parte del hueso, cogimos, hicimos un cultivo. Un cultivo que se nos hicimos también una biopsia del hueso, porque estas heridas que tienen mucho tiempo, principalmente esas infecciones que tienen mucho tiempo dentro del hueso, se pueden transformar en cáncer.
Entonces nosotros El teníamos doctor me lo dijo bien teníamos claro. que estar Me la voy a seguros jugar, vamos a estar seguros de que ahí no hay nada. de que no hay un cáncer, descartamos esa Yeah. posibilidad también de que hubiese habido un cáncer ahí, y ahí colocamos la terapia de presión negativa. Presión ¿Te acuerdas? negativa. Entonces me decían, el hombre de la cajita. El hombre de la cajita. La terapia de presión negativa lo que hace es que nos ayuda a que crezca tejido nuevo, nos ayuda a que prolifere un tejido nuevo, que granule esa parte, y nos ayuda a la cicatrización. Las cicatrizaciones son bien difíciles después que han tenido mucho tiempo, abierta la piel. Entonces colocamos ahí esa terapia vacuum, duramos ahí más o menos, Manuel, como una semana, 2 semanas, dos semanas más o menos. Después hicimos unos procedimientos de debridaje y colocamos ahí un parche cicatrizante hasta que finalmente hoy tenemos aquí pues un final feliz. Manuel? Feliz. ¿Cómo te sientes hoy, Manuel? Me siento como cuando usted era niño. Te sientes como hombre. Ya tú no eres el hombre del pie, Manuel. Nunca lo he sido. Nunca lo has sido, es verdad. Fue la gente que te puso ese nombre. Me puso en eso hasta que llegué por ahí. Sí. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies. Espero que hayan disfrutado de este maravilloso programa. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros, y será hasta la próxima.